Había caído la noche sobre un pequeño pueblo del interior de México. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas secas de los árboles que parecían gemir con cada ráfaga. Las calles estaban vacías, cubiertas de polvo y de un silencio pesado, interrumpido solo por el ladrido lejano de algún perro y el sonido del metal que golpeaba en una vieja cerca oxidada. Dentro de una casita humilde, al final de una calle sin asfaltar, una tenue luz temblaba detrás de una cortina rota. Allí vivía Samuel, un niño de apenas 13 años, delgado, con los ojos grandes y llenos de una inocencia que la vida parecía querer arrancarle a la fuerza. Estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras las lágrimas le corrían por el rostro sucio. A unos metros de él, de pie en medio de la habitación, se encontraba Ernesto, su padrastro, un hombre de mirada dura, rostro cansado y alma llena de heridas invisibles. Sostenía un cinturón en la mano, respirando con furia. «Te dije 1000 veces que no toques mis herramientas, muchacho», gritó con voz ronca, golpeando la mesa. «Eres un inútil, igual que ese Dios en el que tanto crees». Samuel apenas murmuró algo, intentando explicar que no había sido él quien rompió la vieja llave inglesa. Pero su voz era tan débil que se perdió entre los gritos del hombre. En una esquina, acostada en una cama improvisada, doña Clara, la madre del niño, observaba la escena con los ojos llenos de tristeza. Su cuerpo estaba enfermo, frágil, y la tos no le permitía hablar. Intentó interceder, levantando una mano temblorosa. «Ernesto, por favor, no le hagas daño, es solo un niño». Pero el hombre no la escuchó. Su rabia era más fuerte que su razón. Desde que la tragedia había golpeado su vida, Ernesto se había convertido en un hombre amargo. Había perdido a su hijo biológico años atrás en un accidente, y desde ese día renegó de Dios, jurando que jamás volvería a doblar las rodillas para rezar. Decía que el cielo estaba vacío, que la fe era una mentira y que todo lo que alguna vez amó le había sido arrebatado por un Dios cruel y silencioso. Y cada vez que veía a Samuel rezar o pronunciar el nombre de Jesús, algo dentro de él ardía de rabia y dolor. «¡Basta!», gritó Ernesto con el rostro enrojecido. «No quiero verte más en esta casa. Vete. ¡Fuera!». El niño lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin entender cómo alguien podía odiarlo tanto. «Pero, papá Ernesto, es de noche. No me llames papá», rugió el hombre. «Tú no eres mi hijo, y si tu Dios existe, que él te dé un techo esta noche». Ernesto abrió la puerta de golpe, y un viento helado se coló en la habitación. Tomó a Samuel del brazo con brusquedad y lo empujó hacia afuera. El pequeño cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, mientras las gotas de lluvia empezaban a caer del cielo oscuro. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando atrás solo el eco del llanto del niño. Samuel se quedó un momento en silencio, mirando la ventana de su casa, donde una luz débil seguía encendida. Su madre lo observaba desde dentro, llorando sin poder levantarse. El niño levantó la mano, queriendo despedirse, pero la cortina se cerró lentamente. Entonces, comprendió que estaba solo. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, con la ropa empapada y el corazón hecho pedazos. Cada paso que daba resonaba como un golpe de soledad. El frío le calaba los huesos, pero lo que más dolía no era el cuerpo, era el alma. El rechazo de un hombre al que había intentado llamar padre. Pasó frente a la pequeña iglesia del pueblo, la misma donde su madre lo llevaba cada domingo. Las puertas estaban cerradas, pero una vela brillaba desde dentro, detrás del vidrio. Samuel se detuvo, se arrodilló frente al portón, y con la voz temblorosa, dijo: «Señor Jesús, no entiendo por qué me pasa esto, pero sé que tú estás conmigo. No tengo a dónde ir, no tengo fuerzas, pero si tú me ves, no me dejes solo esta noche». El niño cerró los ojos, y por un instante, el viento pareció detenerse. Una calma extraña lo envolvió, como si un manto invisible lo cubriera. Sintió un calor en el pecho, una presencia suave, como si alguien lo abrazara en medio de la oscuridad. Entonces, escuchó una voz a lo lejos. «Hey, niño, ¿qué haces ahí afuera con este frío?». Samuel levantó la cabeza y vio a un anciano con una lámpara en la mano. Era don Rafael, un carpintero viudo que vivía cerca del río. El hombre lo miró con ternura y preocupación. «Ven, hijo, no puedes quedarte aquí. La noche está helada», dijo mientras le extendía la mano. Samuel dudó un momento, pero la mirada del anciano le transmitió una paz que hacía mucho no sentía. Tomó su mano, y don Rafael lo llevó hasta su taller, una pequeña casita de madera con olor a pino recién cortado. Allí, junto al fuego, el anciano le dio una manta y un pedazo de pan. «Dios me despertó esta noche», dijo el carpintero.
Escuché mi corazón que debía salir, aunque no sabía por qué. Ahora lo entiendo. Él me envió para encontrarte. Samuel, con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Mientras tanto, en su casa, Ernesto no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, atormentado por el silencio. Afuera, la lluvia golpeaba el techo, y cada trueno parecía recordarle el eco de sus propias palabras. Por más que intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, una voz interior lo perseguía. Eres tú quien está perdido, no el niño. Esa noche, mientras Samuel dormía bajo el techo de un extraño movido por la compasión, y Ernesto bebía para acallar su culpa, Jesús ya estaba escribiendo el destino de ambos. Un destino que transformaría el dolor en perdón, la crueldad en redención y la oscuridad en luz. Porque a veces, cuando el hombre echa fuera lo que no entiende, Dios abre el camino para que la salvación entre por otra puerta. Y aquella puerta estaba a punto de abrirse. El amanecer llegó lento al pequeño pueblo, como si el sol también dudara en iluminar aquella casa donde la tristeza se había instalado desde hacía años. Ernesto despertó con un dolor en el pecho que no sabía si era culpa o cansancio. Había dormido poco, con el ruido de la lluvia aún resonando en su cabeza. La botella de licor vacía descansaba sobre la mesa, junto a un viejo retrato cubierto de polvo, la foto de su hijo biológico, Daniel, un niño de 8 años que ya no estaba. Ernesto la miró por un largo rato, en silencio. Pasó los dedos por el vidrio sucio, como si quisiera tocar aquel rostro congelado en el tiempo. Si Dios existiera, murmuró con la voz quebrada. Si de verdad existiera, no te habría quitado de mi lado. Desde el accidente que se llevó la vida de Daniel, algo en Ernesto se había roto para siempre. Antes era un hombre trabajador, amable, conocido por ayudar a sus vecinos. Construía muebles, arreglaba puertas, y en las tardes se sentaba en la plaza con su esposa Clara, riendo con la inocencia de quien cree que la vida siempre será buena. Pero la tragedia lo transformó en un ser amargo. Aquel día maldito nunca se borró de su mente. Recordaba la tormenta, el ruido de los truenos, el grito desesperado de su hijo cuando el río crecido arrastró el pequeño bote en el que jugaban. Ernesto se lanzó al agua, luchó contra la corriente, gritó su nombre hasta quedarse sin voz, pero no lo alcanzó. El cuerpo del niño apareció 3 días después, río abajo. Desde entonces, su fe murió con él. La Biblia que antes reposaba abierta sobre su mesa fue arrojada al fuego. Y cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Jesús, Ernesto sentía que una herida ardía dentro de su pecho. Cuando Clara, tiempo después, conoció a Samuel, el hijo de su primera unión, y decidió traerlo a vivir con ellos, Ernesto se opuso desde el principio. No porque el niño le hubiera hecho algo, sino porque su sola presencia le recordaba todo lo que había perdido. Samuel era dulce, obediente y rezaba cada noche antes de dormir. Esa inocencia era como un espejo que le mostraba la oscuridad en la que él vivía. No necesito otro hijo, le decía a Clara. Ese muchacho no llenará el vacío que Daniel dejó. No quiero que lo reemplace, respondía a ella con calma. Solo quiero que tengamos paz, Ernesto. Pero la paz se había ido para siempre, o al menos eso creía él. Cada gesto de amor del niño lo irritaba. Cada palabra de fe le resultaba una ofensa. Cuando Samuel decía, Jesús me cuida, Ernesto apretaba los puños. Cuando el pequeño ponía un pedazo de pan sobre la mesa y agradecía a Dios, el hombre se levantaba furioso. En su mente, era como si Dios le hablara a través del niño, recordándole su rebeldía. La enfermedad de Clara agravó aún más las cosas. Ernesto la amaba, pero el dolor de verla debilitada lo hacía aún más irritable. No soportaba su impotencia, y descargaba su frustración en el único ser que no podía defenderse, el pequeño Samuel. «Deja de rezar», le gritaba. «Dios no escucha a nadie». Y Samuel, con lágrimas en los ojos, le respondía con una dulzura que lo desarmaba. «Sí escucha, señor Ernesto, aunque usted no lo crea». Aquella respuesta lo enfurecía y al mismo tiempo lo hacía temblar por dentro. Porque, aunque no quería admitirlo, había algo en la voz de ese niño que le recordaba al suyo. La misma ternura, la misma mirada inocente, la misma fe sencilla. Y eso lo atormentaba más que cualquier castigo. Esa mañana, después de haberlo echado de casa, Ernesto intentó continuar con su rutina. Encendió el fuego, afiló sus herramientas y comenzó a trabajar en un mueble. Pero las manos le temblaban. No podía concentrarse. El eco de las palabras de Samuel seguía sonando en su mente. Jesús me cuida, aunque usted no lo crea. El golpe del martillo resonaba en el taller,
pero cada golpe parecía clavarle una espina en el alma. De pronto, dejó caer la herramienta y se sentó, con la respiración agitada. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Miedo de sí mismo, miedo del silencio, miedo de lo que había hecho. Miró hacia la puerta, medio abierta, y por un segundo creyó ver una sombra pequeña, como si el niño aún estuviera allí. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. Pero no era locura. Era la conciencia que despertaba. En ese instante, escuchó un golpe suave en la ventana. El viento movía el retrato de Daniel, que había caído de la repisa. Lo tomó entre sus manos, y al mirarlo, una lágrima cayó sobre el cristal. El rostro del niño muerto se mezcló en su mente con el del que había echado. Y entonces, sin entender por qué, murmuró con voz temblorosa: «Samuel». El nombre le pesó en los labios. Se levantó de la silla, abrió la puerta y miró hacia el camino que conducía al pueblo. El amanecer ya había despejado la tormenta, pero en el horizonte no había rastro del niño. Solo el eco de su culpa y el silencio de una casa vacía. Ernesto se apoyó en el marco de la puerta y, por primera vez en muchos años, sintió un vacío más grande que su orgullo. El mismo vacío que solo puede llenar el perdón, pero todavía no lo sabía. Cerró la puerta con lentitud, y al hacerlo, el crucifijo que había quitado años atrás del muro del comedor cayó del estante donde lo había arrojado. Lo levantó sin querer, y al tocarlo, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sintió algo, una punzada en el corazón. No era miedo, era nostalgia. Era Dios tocando suavemente la puerta de su alma endurecida. Ernesto lo ignoró, colocó el crucifijo sobre la mesa y se dijo a sí mismo: «Ya es tarde para mí. Dios no perdona a los que lo maldicen». Pero en el cielo, Jesús sonrió con compasión, porque sabía que su historia apenas comenzaba. La semilla del arrepentimiento había sido plantada, y muy pronto florecería. El niño y la oración. La noche seguía húmeda, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que solo deja una tormenta. Samuel caminaba por las calles del pueblo, con los pies descalzos, la ropa pegada al cuerpo y el alma llena de tristeza. Las gotas de lluvia se mezclaban con sus lágrimas, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El niño no sabía a dónde ir. Miraba a su alrededor buscando algún rostro conocido, pero todos dormían. Las luces de las casas estaban apagadas, las puertas cerradas, y el viento frío cortaba su piel como si la noche misma quisiera probar su resistencia. Pasó frente a la tienda del señor Pérez, donde a veces compraba pan con las pocas monedas que le daba su madre. Luego cruzó la esquina donde los niños jugaban a la pelota en las tardes. Todo estaba vacío, silencioso, triste. Solo se oía el ruido del agua cayendo por las canaletas y el crujido de sus pasos sobre el barro. Samuel tenía hambre, pero más que hambre de pan, sentía hambre de amor. El rechazo del hombre que debía cuidarlo había dejado en su corazón una herida profunda. Sin embargo, en medio de su dolor, una pequeña chispa seguía encendida: su fe. Esa fe sencilla que había aprendido de su madre desde pequeño, cuando le enseñaba a rezar antes de dormir. Recordó su voz dulce diciéndole: «Hijo, cuando sientas miedo, no corras. Solo arrodíllate y habla con Jesús. Él siempre escucha». Y entonces, Samuel se detuvo. Estaba frente al puente del río, el mismo que cruzaba todos los días para ir a la escuela. Abajo, el agua corría con fuerza, arrastrando ramas y hojas. El cielo aún estaba cubierto de nubes, pero una franja de luz plateada asomaba en el horizonte. El niño se arrodilló sobre la tierra húmeda. Sus rodillas dolían, pero su corazón dolía más. Juntó las manos, cerró los ojos y susurró con voz temblorosa: «Señor Jesús, estoy solo. No sé por qué mi padrastro me odia, ni por qué mi mamá está enferma, pero tú lo sabes todo. No tengo casa, ni comida, pero tengo fe. Y si todavía me escuchas, por favor, no me dejes esta noche». El viento pareció detenerse. El murmullo del río se hizo más suave, y en ese silencio, algo cambió. Una sensación cálida comenzó a envolver al niño, como si alguien invisible lo abrazara. Samuel abrió los ojos lentamente y vio, al otro lado del puente, una luz que se movía entre la oscuridad. Por un instante, pensó que era un sueño. Pero no era un sueño. Era un hombre sosteniendo una lámpara. «¡Hey, niño!», gritó una voz ronca, pero amable. «¿Qué haces ahí con este frío?». Samuel se asustó un poco, pero no corrió. El hombre se acercó despacio, y cuando la luz iluminó su rostro, el niño vio una barba blanca y unos ojos bondadosos. Era don Rafael, el viejo carpintero del pueblo. «Ven, hijo», dijo el anciano mientras extendía su mano.
No puedes quedarte aquí. Samuel dudó por un instante. Mi padrastro me echó, murmuró con voz baja. No tengo a dónde ir. Don Rafael lo miró con ternura, sin hacer preguntas. Pues entonces esta noche tendrás un techo. Vamos, ven conmigo. Caminaron juntos hasta la casa del carpintero, una pequeña vivienda junto a su taller. El fuego ardía en la chimenea, y el aroma a madera recién cortada llenaba el aire. Don Rafael tomó una manta y la envolvió alrededor del niño. «Estás helado. Siéntate, hijo». Le ofreció un plato con sopa caliente. Samuel lo miró con gratitud. «Gracias, señor, ¿por qué me ayudó?» El anciano sonrió, con una calma que irradiaba paz. «Porque Dios me despertó esta noche. Escuché mi corazón que debía salir. No sabía para qué, hasta que te encontré». Samuel sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿Jesús me escuchó?» «Claro que sí», respondió don Rafael. «Jesús nunca deja sola a una oveja perdida». El niño empezó a comer despacio. El calor de la sopa le devolvía fuerzas, pero lo que más lo reconfortaba era la voz del anciano, que hablaba de Dios con sencillez, como quien habla de un viejo amigo. «Mira, hijo», le dijo don Rafael, «a veces la vida nos rompe el corazón. A mí también me lo rompió. Perdí a mi esposa hace muchos años, y juré no volver a amar. Pero una noche, como tú, recé, y Jesús me sanó». Samuel lo escuchaba con atención, con los ojos llenos de esperanza. «¿Y usted cree que él puede cambiar a mi padrastro?» El anciano guardó silencio unos segundos, luego respondió. «No hay corazón tan duro que el amor de Dios no pueda ablandar». Esa frase quedó grabada en el alma del niño. Más tarde, cuando don Rafael lo llevó a una pequeña habitación con una cama sencilla, Samuel se arrodilló una vez más antes de dormir. «Gracias, Jesús», susurró. «Gracias por no olvidarte de mí». Y con una sonrisa débil pero sincera, se durmió bajo el sonido de la lluvia. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Ernesto seguía despierto. No podía dejar de pensar en lo que había hecho. Intentó convencer a su conciencia de que el niño se lo merecía, pero su corazón lo traicionaba. El silencio de la casa le resultaba insoportable. La silla vacía en la mesa lo atormentaba más que cualquier castigo. Miró hacia el rincón donde antes estaba la Biblia de Clara, y recordó los días en que aún creían juntos. Recordó las risas, los almuerzos compartidos, las oraciones antes de dormir. Todo eso se había perdido, porque él mismo lo había destruido. Sin saber por qué, tomó el retrato de Daniel y lo apretó contra su pecho. «¿Qué he hecho, hijo?», susurró con la voz quebrada. «Eché a un niño inocente, igual que tú». Esa noche, tanto el hombre como el niño lloraron, cada uno en su rincón, sin saber que el mismo Dios los miraba a ambos con amor. Porque el cielo no olvida a los que sufren, y el corazón más endurecido siempre puede volver a sentir cuando una oración sincera lo alcanza. Y mientras Samuel dormía en paz bajo el cuidado de don Rafael, los ángeles ya preparaban el siguiente capítulo de su historia, donde el perdón sería el puente que uniría dos almas separadas por el dolor. Un nuevo hogar. El pequeño Samuel caminó durante horas bajo el sol ardiente, con los pies descalzos y las lágrimas secas en su rostro. El viento levantaba polvo en el camino, y el sonido de los grillos acompañaba su paso lento, cargado de tristeza. Su estómago vacío gruñía, pero su corazón aún conservaba algo de esperanza. Mientras avanzaba por aquel sendero rural, recordaba las palabras que había pronunciado antes de salir. «Jesús, no me dejes solo. Guíame hacia donde pueda descansar». Y fue como si el cielo hubiera escuchado su clamor. A lo lejos, entre los árboles, divisó una pequeña casa con un jardín lleno de flores y una cerca de madera. Era sencilla, pero se veía acogedora, como si irradiara paz. Samuel se acercó con timidez, temeroso de ser rechazado otra vez. Tocó la puerta con suavidad, y después de unos segundos, una voz amable respondió. «¿Quién llama?». La puerta se abrió lentamente, y apareció una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida. Se llamaba doña Rosa, una viuda que vivía sola desde hacía muchos años. Al ver al niño cubierto de polvo y con los ojos tristes, su corazón se conmovió. «Hijo, ¿qué te ha pasado?», preguntó con ternura, arrodillándose para mirarlo a los ojos. «Mi padrastro me echó de casa», respondió Samuel con la voz temblorosa. «No tengo a dónde ir». Doña Rosa, sin dudar un instante, lo abrazó con fuerza. «Aquí no te faltará un plato de comida ni un techo, hijo. Entra, estás a salvo». Samuel no podía creer lo que oía. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo trataba con amor, sin pedir nada a cambio. Esa noche, cenó sopa caliente y pan recién hecho, y antes de dormir,
doña Rosa lo llevó a una habitación pequeña pero limpia. Antes de cerrar los ojos, agradece a Jesús, le dijo con dulzura. Él siempre escucha a los que sufren. Samuel juntó sus manos, y con una fe simple pero profunda, susurró. Gracias, Jesús, por escucharme. Los días pasaron, y poco a poco, el niño fue recuperando su sonrisa. Doña Rosa le enseñaba a cuidar el huerto, a alimentar a las gallinas y a leer los salmos que tanto amaba. Samuel encontraba en la oración la paz que nunca había sentido antes. Cada amanecer, se arrodillaba frente a una pequeña imagen de la Virgen y pedía no solo por él, sino también por su madre y por su padrastro. Señor, decía con inocencia, no dejes que el odio viva en su corazón. Ayúdalo a cambiar. Aquellas palabras, llenas de pureza, subían al cielo como un perfume agradable. Y aunque Samuel no lo sabía, Dios ya estaba obrando algo grande en su vida y en la de su padrastro. Doña Rosa, observando al niño, comprendió que su llegada no era una coincidencia. Tú no llegaste aquí por casualidad, hijo. Jesús te trajo, le decía con lágrimas en los ojos. Él tiene un propósito contigo. Samuel sonreía, y aunque a veces la tristeza lo visitaba, ya no sentía miedo. Tenía un hogar, un plato de comida, y sobre todo, tenía la certeza de que Dios no lo había abandonado. Sin embargo, lejos de allí, el hombre que lo había echado de casa empezaba a sentir algo diferente. Las noches se volvían más largas, y el remordimiento lo perseguía como una sombra. A veces, despertaba sobresaltado, oyendo en su mente la voz de Samuel diciendo, Jesús, no me dejes solo. El corazón del padrastro Andrés, antes endurecido por el orgullo y la amargura, empezaba a resquebrajarse poco a poco. No lo sabía aún, pero aquel niño al que había despreciado sería el instrumento que Jesús usaría para mostrarle la misericordia divina. Y mientras en una humilde casa Samuel dormía en paz por primera vez en mucho tiempo, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de perdón, redención y amor celestial, donde un niño de fe pura sería la luz en medio de la oscuridad. La caída de Ernesto. Las noches en la casa de Ernesto, el padrastro ateo y cruel, se habían vuelto un tormento. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto al echar al niño, algo dentro de él se quebraba lentamente. Dormía poco, y cuando lograba cerrar los ojos, los sueños lo atormentaban. Soñaba con Samuel, con sus lágrimas y su voz temblorosa diciendo, Jesús, no me dejes solo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y la conciencia pesándole como una piedra. El orgullo lo había llevado a cerrar su alma a todo lo divino, pero ahora sentía que su vida se estaba desmoronando. Los días comenzaron a volverse pesados. Sus cosechas, antes abundantes, se secaban sin razón. El ganado enfermaba, las lluvias no llegaban, y la soledad lo envolvía. Su esposa, Clara, ya no le hablaba con dulzura. El silencio se había instalado en la casa como una condena. Esto es culpa tuya, Ernesto, le decía con los ojos llenos de lágrimas. Ese niño no merecía lo que le hiciste. Pero Ernesto, cegado por su orgullo, respondía con ira. Basta, no me hables de ese muchacho ni de tu Dios. Todo lo que pasa es simple mala suerte. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era así. Había algo más, algo que no podía explicar. Sentía que una fuerza invisible lo observaba, recordándole su pecado. A veces, al pasar junto al cuarto donde dormía Samuel, ahora vacío, sentía un escalofrío recorrerle el cuerpo. Una tarde, mientras intentaba reparar una valla en el campo, el cielo comenzó a oscurecerse. Un trueno retumbó con fuerza, y una tormenta repentina lo sorprendió. Corrió hacia el granero, pero antes de llegar, un rayo cayó tan cerca que lo lanzó al suelo. El golpe fue tan fuerte que perdió el conocimiento por unos minutos. Cuando abrió los ojos, estaba empapado, con el cuerpo adolorido, y en medio de aquel silencio que sigue a la tormenta, escuchó una voz dentro de su mente. Era suave, pero firme, y decía, ¿por qué me persigues, Ernesto? Se quedó paralizado. Miró alrededor, buscando de dónde venía, pero no había nadie. La voz volvió a sonar, más clara. Yo cuidé de Samuel cuando tú lo echaste. Yo lo levanté cuando tú lo humillaste. Ernesto tembló. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro endurecido. ¿Quién eres?, preguntó con miedo, cayendo de rodillas sobre el barro. Soy aquel a quien has negado toda tu vida, pero que nunca ha dejado de amarte. El viento sopló con fuerza, y Ernesto sintió una paz extraña mezclada con un profundo arrepentimiento. Se llevó las manos al rostro y gritó con desesperación. Perdóname, Señor. No sabía lo que hacía.
Lloró durante largo rato, bajo la lluvia, mientras el alma que antes estaba endurecida comenzaba a romperse en mil pedazos. Era como si todo el dolor acumulado durante años estuviera siendo arrancado de su interior. Al regresar a casa, su esposa lo miró sorprendida. «Ernesto, ¿qué te ha pasado?», preguntó, al verlo empapado y temblando. «He caído, Clara», respondió él, con voz quebrada. «He caído muy bajo. Pero siento que Dios me está llamando». Clara, que había orado durante semanas por la conversión de su marido, no pudo contener las lágrimas. «Entonces, tal vez todavía haya esperanza para ti». Esa noche, Ernesto se encerró en su habitación y por primera vez en muchos años, se arrodilló. No sabía orar, pero las palabras le brotaron desde lo más profundo del alma. «Jesús, si realmente estás ahí, si fuiste tú quien habló conmigo, dame una oportunidad. No quiero seguir siendo el hombre que fui». El silencio de la madrugada lo envolvía, pero dentro de su corazón sintió algo que nunca antes había experimentado. Una paz inmensa y un calor en el pecho que lo hizo llorar otra vez. A partir de ese día, Ernesto comenzó a cambiar. Dejó el alcohol, abandonó su ira, y cada mañana miraba al cielo con humildad. Pero en su interior sabía que aún tenía una deuda que debía saldar: encontrar a Samuel. El hombre que un día lo echó sin piedad ahora se preparaba para emprender un camino de redención, guiado por la voz que había escuchado en medio de la tormenta, la voz del mismo Jesús que nunca lo abandonó, incluso cuando él lo negó. El encuentro. Pasaron algunos días desde aquella noche en que Ernesto cayó de rodillas ante Dios. Su corazón, antes duro como la piedra, se había ablandado por completo. Había comprendido que la vida sin amor ni fe era un camino vacío, y que solo el perdón podría liberarlo del peso que lo aplastaba. Pero había algo que no lo dejaba dormir: el recuerdo del pequeño Samuel. Cada amanecer, cuando el sol se levantaba sobre los campos, Ernesto salía a caminar con la mirada perdida, murmurando entre lágrimas: «Señor, muéstrame dónde está ese niño. Déjame pedirle perdón». Una mañana, mientras el rocío cubría los pastos y los pájaros cantaban en lo alto, Clara se acercó a él y le entregó una pequeña cruz de madera. «Llévala contigo», le dijo. «Que esta cruz te recuerde quién te perdonó primero». Ernesto la guardó en su bolsillo, y con paso decidido, partió por el camino de tierra por donde había visto marcharse al niño meses atrás. No sabía a dónde iba, pero confiaba en que Dios lo guiaría. Después de caminar durante horas, el sol comenzaba a caer cuando vio a lo lejos una pequeña casa con flores en la entrada. Se detuvo, observando aquel lugar con una sensación extraña, una paz que lo envolvía. Golpeó la puerta con timidez, y una voz dulce respondió desde adentro: «¿Quién es?». La puerta se abrió lentamente, y allí estaba doña Rosa, la mujer que había acogido a Samuel. Ella lo miró de arriba abajo, con desconfianza. «¿Qué busca, señor?», preguntó con tono serio. Ernesto bajó la cabeza, y con voz temblorosa respondió: «Busco a un niño, su nombre es Samuel. Yo fui su padrastro». El rostro de la anciana se endureció. «¿Usted fue quien lo echó a la calle?», preguntó con indignación. «Sí», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. «Y desde ese día no tengo paz. No vengo a quitarle nada, solo a pedirle perdón». Doña Rosa lo observó en silencio. En su corazón, sintió que aquel hombre no era el mismo. Había algo distinto en su mirada, una humildad sincera. «Espere aquí», dijo, entrando en la casa. Momentos después, apareció Samuel, más alto, con una expresión serena y un rosario entre las manos. Al verlo, Ernesto sintió que el alma se le encogía. Sus rodillas temblaron, y cayó al suelo llorando. «Perdóname, hijo. Perdóname por todo lo que te hice. Yo no merezco ni que me mires, pero necesito decirte que me equivoqué, que Jesús me hizo ver mi maldad». Samuel, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente. Por un instante, el silencio fue absoluto. Solo se oía el canto lejano de los grillos y el viento moviendo las hojas del jardín. El niño extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de Ernesto. «Jesús ya te perdonó», dijo con voz suave. «Yo también lo hago». Ernesto levantó la mirada, sorprendido. «¿De verdad puedes perdonarme después de todo lo que hice?». «Sí», respondió Samuel, «porque Jesús me enseñó a hacerlo. He orado por ti todos los días». Aquel momento fue tan poderoso que doña Rosa, al verlos abrazarse, no pudo contener las lágrimas. La gracia de Dios había descendido sobre aquel lugar humilde, y dos almas heridas habían sido sanadas por el poder del perdón. Ernesto lloró como un niño en los brazos de aquel muchacho al que había despreciado. En su corazón sintió un amor decirle: «Cuando pediste perdón,
Yo ya te había perdonado. Desde ese día, Ernesto comenzó a visitar a Samuel y a doña Rosa con frecuencia. Trabajaban juntos en el huerto, oraban antes de comer y compartían la palabra de Dios. Poco a poco, la relación se transformó en algo hermoso, como si la vida les hubiera dado una segunda oportunidad. Cierta tarde, mientras el sol caía sobre los campos dorados, Ernesto le dijo al niño: «Tú me enseñaste lo que ningún libro ni ningún sermón pudo. Me enseñaste el verdadero rostro de Jesús». Samuel sonrió y respondió: «Y tú me enseñaste que hasta el corazón más duro puede cambiar cuando se deja tocar por el amor de Dios». Aquel abrazo selló el final de una historia de dolor, pero también el comienzo de una historia de redención. El hombre que un día echó a su hijastro a la calle ahora lo veía como su verdadero hijo. Y aquel niño que había sufrido el rechazo más cruel se convirtió en el testimonio viviente de que Jesús nunca abandona a los suyos. Porque donde hay lágrimas, Él siembra esperanza. Donde hubo odio, Él planta amor. Y donde todo parecía perdido, Él realiza el milagro del perdón. La transformación. Desde aquel día del encuentro, la vida de Ernesto cambió por completo. El hombre que antes negaba a Dios y vivía lleno de ira, ahora despertaba cada mañana con el corazón agradecido y los ojos humedecidos por la emoción. Ya no maldecía el amanecer, sino que lo saludaba con una oración. «Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por darme una segunda oportunidad». Los vecinos del pequeño pueblo comenzaron a notarlo. Nadie podía creer que aquel hombre, conocido por su carácter violento y su lengua amarga, fuera ahora el primero en ofrecer ayuda a quien lo necesitara. Lo veían caminando por los caminos rurales, con una Biblia bajo el brazo y una serenidad que antes no existía en él. Doña Rosa, al observar esa transformación, solía decir: «Cuando el amor de Jesús toca un corazón, ni la piedra más dura puede resistirse». Ernesto había encontrado un nuevo propósito: servir. Ayudaba en la iglesia, reparaba los tejados de las casas de los ancianos, llevaba comida a los pobres, y cada tarde se sentaba con Samuel para leer juntos los evangelios. Allí, bajo la sombra de un gran árbol, el hombre y el niño oraban uno al lado del otro. «Antes yo no creía en nada», le confesó un día Ernesto. «Pensaba que la vida era solo trabajo y sufrimiento. Pero tú, hijo, tú me mostraste el rostro de Jesús». Samuel sonrió con esa pureza que solo los niños poseen y respondió: «No fui yo, fue Él. Jesús siempre estuvo contigo, solo esperó que abrieras la puerta». Ernesto guardó silencio, conmovido. Aquellas palabras le calaban el alma como un río de luz. Poco a poco, la gente empezó a acercarse a él para pedir consejo o consuelo. Su testimonio se convirtió en un ejemplo vivo del poder de la fe. Y cuando le preguntaban cómo había logrado cambiar tanto, él respondía con humildad: «No fui yo, fue Cristo en mí». En su casa, donde antes reinaban el grito y el resentimiento, ahora se escuchaban cánticos y oraciones. Su esposa Clara, que había sufrido tanto, lo miraba con ternura. A veces, en medio del silencio de la noche, lo observaba arrodillado junto a la cama, orando por todos los que había herido. «Nunca pensé verte así, Ernesto», le dijo una noche, entre lágrimas. «Es como si fueras otra persona». «No soy otro», respondió él con una sonrisa. «Soy el mismo hombre, pero con un corazón nuevo». Jesús me lo devolvió. Y realmente, la transformación era visible. Sus ojos ya no reflejaban oscuridad, sino paz. Su voz, antes seca y dura, se volvió suave, llena de esperanza. Y aunque todavía cargaba con las cicatrices del pasado, ahora las veía como recordatorios de la misericordia de Dios. Un domingo, mientras ayudaba al padre Ramiro en la iglesia del pueblo, Ernesto decidió dar su testimonio frente a todos. Con voz firme pero emocionada, contó cómo había echado a su hijastro, cómo había caído en la desesperación, y cómo Jesús lo había rescatado del abismo. El templo quedó en silencio, y más de una persona lloró al escucharlo decir: «Si Dios pudo perdonar a un hombre como yo, puede perdonarlo a usted también. Solo hay que abrir el corazón». Aquel día, muchos se acercaron al altar para reconciliarse con Dios. El milagro de la conversión de Ernesto no solo había cambiado su vida, sino también la de todo el pueblo. Después de la misa, Samuel se acercó a él, lo abrazó y le dijo: «Jesús cumplió su promesa. Te rescató». «Sí, hijo», respondió Ernesto con voz temblorosa. «Y me dio algo que nunca tuve: paz». Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Ernesto se arrodilló junto al pequeño altar que había construido en su casa. Encendió una vela y murmuró: «Gracias, Jesús. Gracias por no abandonarme cuando todos lo hicieron.
Gracias por salvarme a través del amor de un niño. El fuego de la vela titilaba suavemente, y una brisa leve recorrió la habitación. Ernesto sintió entonces una presencia cálida, serena, como si una mano invisible le tocara el hombro. Sonrió, sabiendo que era él, el mismo Jesús que había escuchado el clamor de un niño y que ahora moraba en su corazón. La transformación estaba completa. El ateo cruel se había convertido en un hombre de fe. El que antes maldecía, ahora bendecía. El que antes destruía, ahora reconstruía. Y así, en el silencio de su hogar, mientras la vela seguía ardiendo, Ernesto susurró con lágrimas de gratitud. Fui ciego, pero ahora veo. El milagro del amor. Habían pasado algunos meses desde la conversión de Ernesto, y el pequeño pueblo donde vivía comenzaba a transformarse con él. Su historia de redención se había extendido, y muchos acudían a su casa buscando consuelo o una palabra de esperanza. Pero lo que pocos sabían era que el mayor milagro aún estaba por llegar, un milagro nacido del amor más puro. El amor que une, perdona y sana lo imposible. Una mañana de primavera, mientras los campos florecían y el aire olía a tierra húmeda, Samuel cayó enfermo. Al principio fue una simple tos, pero en pocos días su cuerpo se debilitó y su rostro perdió el brillo de siempre. Doña Rosa y Clara hicieron todo lo posible para cuidarlo, pero la fiebre no cedía. Ernesto, desesperado, permanecía día y noche a su lado, sin separarse de él ni un instante. «No te vayas, hijo», susurraba, con los ojos rojos de tanto llorar. «No después de todo lo que Dios nos devolvió». Samuel, débil pero sereno, le tomó la mano. «No llores, papá», dijo con voz suave. «Si Jesús quiere llevarme, no tengas miedo. Él siempre cumple sus promesas». Ernesto sintió que el corazón se le rompía. Aquella palabra, papá, resonó dentro de él con una fuerza que lo hizo caer de rodillas. «No, hijo, no digas eso. Jesús te sanará, lo sé. No puedo perderte ahora». Esa noche, el hombre que un día había negado a Dios se arrodilló frente a la cama del niño y oró como nunca antes lo había hecho. No pidió riquezas ni perdón, solo un milagro. «Señor», dijo con la voz quebrada, «tú sabes que yo no merezco nada, pero te ruego, no me quites a este niño. Si es tu voluntad, quita mi vida y dale la suya. Él es inocente. Él es mi luz». El silencio llenó la habitación. Solo se oía el crujido de la vela y el suave respirar de Samuel. Ernesto permaneció así toda la noche, con las manos unidas, las lágrimas cayendo sobre el suelo de madera. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos dorados, algo inexplicable sucedió. Un rayo de luz entró por la ventana y bañó el rostro del niño. La habitación se llenó de un calor dulce y sereno, y por un instante, Ernesto sintió una presencia celestial. Samuel abrió lentamente los ojos. Su respiración se volvió profunda, su rostro recuperó el color y una sonrisa ligera se dibujó en sus labios. «Papá, Jesús estuvo aquí», susurró con debilidad, mirando hacia el techo. «Dijo que todavía tengo mucho por hacer, contigo». Ernesto, temblando, lo abrazó con fuerza. Las lágrimas caían sobre los cabellos del niño mientras repetía una y otra vez: «Gracias, Señor. Gracias por este milagro». Doña Rosa, al ver la escena, cayó de rodillas y levantó sus manos al cielo, dando gloria a Dios. Clara lloraba en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Aquel día, la casa se llenó de una luz que nadie podía explicar. Era una presencia viva, tangible, como si el mismo Jesús hubiera entrado para dejar una huella eterna en sus vidas. Con el paso de los días, Samuel se recuperó por completo. Corría por el jardín, reía y ayudaba a Ernesto en el huerto. La gente del pueblo, al enterarse de su sanación, acudía para verlo. Muchos afirmaban que era imposible, que aquel niño había estado al borde de la muerte. Pero Ernesto respondía con humildad: «No fue la medicina ni la suerte. Fue el milagro del amor. El amor de un Padre Celestial que escucha, perdona y restaura». Desde entonces, cada tarde, Ernesto y Samuel caminaban hasta una colina cercana, donde colocaron una pequeña cruz de madera. Allí oraban juntos, agradeciendo por todo lo vivido. Un día, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Ernesto le dijo al niño: «Cuando te vi caer enfermo, pensé que perdería la fe. Pero ahora entiendo que los milagros de Dios no siempre llegan como esperamos. A veces llegan a través del amor que Él pone en nosotros». Samuel sonrió y respondió: «Jesús nos unió para siempre, papá. Él convirtió nuestro dolor en esperanza». Y así fue. Desde aquel día,
Ernesto dedicó el resto de su vida a cuidar de Samuel y a hablar del poder transformador del amor de Cristo. La gente del pueblo lo llamaba el hombre del milagro, pero él siempre decía lo mismo. No soy yo. Es Jesús, que vive en mí y en este niño. Porque cuando el odio se transforma en perdón, cuando el egoísmo se convierte en compasión, y cuando un corazón endurecido aprende a amar, ese es el mayor milagro que el cielo puede conceder. Y bajo el resplandor del atardecer, con el canto de los pájaros y el sonido suave del viento, se oía la voz de Ernesto, ahora llena de fe y ternura, diciendo con emoción: Gracias, Jesús, por enseñarme que el amor es el verdadero milagro.